¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? El día de hoy le vengo con un editor de video. Y es que quiero empezar a hacer una serie de videos de edición, ya que como creador de contenido necesitas adaptarte a algún editor de video con el cual te sientas cómodo y sobre todo que no tengas que invertirle tanto al principio, ya que entiendo que no todos están en la misma posición económica de poder invertir en un editor o simplemente no tienen un buen equipo para poder empezar a editar videos. Tomando estas dos cosas en cuenta y en una encuesta que les realicé, pues decidimos utilizar el editor de videos CapCut. Esto, vamos a entrar al sitio web que se llama capcut.com y nos vamos a ir al botón que dice descargar para Windows, que sería lo más recomendable. Si quieres utilizar el editor de video en línea, pues úsalo si quieres, pero yo recomendaría más tenerlo instalado en tu computadora para que te vaya un poquito pues más eficiente. Vamos a darle en descargar para Windows, le damos en descargar, esperamos a que se descargue, que tarda alrededor de un ratito dependiendo de tu velocidad de internet. Pero sí pesa bastante, ¿eh? O sea, sí pesa unos 390 megabytes. Entonces, pues nada más espérate a que se descargue el programa. Y una vez se haya descargado, pues lo único que tenemos que hacer es abrir el instalador y darle siguiente para que esté el programita. Vamos a esperar un poquito. Marcamos esta casilla y le damos en donde dice Install Now. Una vez haya terminado la instalación, le damos a clic aquí donde dice Start Now para que se abra el programa. Y de igual manera nos quedará un acceso directo al programa en nuestro escritorio. Aquí le damos donde dice confirmar y aquí ya podemos empezar a trabajar. Yo te recomendaría iniciar una sesión para que quede vinculada cuando quieras editar desde el editor en línea, porque sí, puedes estar trabajando en tu computadora y esto de manera automática estaría vinculando con tu sesión que tuvieras en la nube. Si te aparece en inglés, lo único que tienes que hacer es darle clic donde dice New Project, que es la partecita de aquí, te das a donde dice Menú, te das a Settings, vas a Language, que es la última opción, y aquí vas a buscar tu idioma, el que más prefieras. Damos en Save y le damos en Restart para que se cierre y se vuelva a abrir CapCut. Aquí nada más le damos en nuevo proyecto y ya vamos a poder empezar a trabajar. Vamos a hacer unas últimas modificaciones, nos vamos a Menú, nos vamos a Configuración. Y en la parte de rendimiento hay que asegurarnos de que estén marcadas estas dos casillas para que nos vaya un poquito más rápido la interfaz. Y de la misma manera, si contamos con esta opción, que si tienes una tarjeta gráfica, pues puedes utilizar la renderización de la interfaz. Aquí en editar los cuadros por segundo, en 30 FPS se me hace perfecto, no necesitas meterle tanto, en especial si vas empezando. Y aquí en el proyecto, pues lo puedes dejar por cuánto tiempo quieres que se queden dentro de la caché, le puedes dejar que se quede para siempre o si lo quieres eliminar después de un rato y le hacen guardar. Si quieres importar algún video, simplemente te vas aquí donde dice multimedia y aquí le hacen donde dice importar y ahí puedes empezar a importar el video en el cual quieras trabajar, el que sea, este de acá, por ejemplo. Ahí lo carga rápidamente, le damos aquí a este botoncito que es agregar a la pista e inmediatamente se agregaría a la pista de edición de acá. Llega a demorar un poco dependiendo de cuánto pese el video. Si es un video muy largo, pues va a tardar un poquito en cargar toda la miniatura de este lado. Y si es un video muy corto, pues va a cargar rápidamente. Es una cuestión de dependiendo del procesamiento de tu computadora. Pero lo que me gusta de CapCut es de que pues trabaja demasiado rápido en ese punto. O sea, no hay tanto inconveniente por ese lado. Si queremos cambiar la resolución de nuestro proyecto, simplemente le damos clic aquí afuera y le damos en donde dice modificar. Aquí podemos elegir la resolución que nosotros busquemos. En este caso yo la puedo elegir a 1920 x 1080, le damos en guardar y ya nos quedaría pues en esa resolución nuestro video una vez lo vayamos a exportar. Finalmente aquí aparece en la parte de AutoCut donde podemos ver todos los comandos con los cuales estaríamos contando para poder empezar a editar. Por ejemplo, si quisiéramos el comando dividir sería con control B. Si quisiéramos hacer el modo división sería con B u otras opciones. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, dividir esta parte de aquí, control B y ya estaría cortando. Es como la forma de cortar que puedes estar utilizando y de esa manera tú puedes estar separando los clips. Cosa que me gusta mucho de CapCut, tiene autoalineación. Entonces si tú quieres mover algo a un lado o al otro lado, pues automáticamente se adjunta y eso también está muy padre. Más adelante te estaré explicando un poquito más sobre las herramientas y todo lo demás de CapCut, pero espero que este sea el comienzo de una gran serie de tutoriales sobre cómo empezar a editar en CapCut. Te das un excelente día, que el fuerza te acompañe y nos vemos en el stream. Bye bye.